Podcast Globalismo, la verdadera amenaza, de Ricardo Martín Almada, 2017-2019. Capítulo 3, sexta parte. ¿Por qué el globalismo es la verdadera amenaza? De Julio César a John F. Kennedy. Líderes que crearon monedas independientes de la banca globalista. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. Benjamin Franklin nos da nuevamente una idea al respecto. Yo coincido totalmente con el general Washington en que debemos proteger a esta joven nación de una insidiosa influencia e impenetración. Esta amenaza, caballeros, son los judíos. En todo el país en que los judíos se han establecido en gran número, han hecho descender su nivel moral y su honradez comercial. Se han segregado a sí mismos y no han sido asimilados. Han sonreído con desprecio frente a ella y han tratado de socavar la religión cristiana, sobre la que esta nación está fundada mediante la oposición a sus restricciones. Han construido un Estado dentro del Estado, y cuando se han enfrentado a ellos, han intentado estrangular a ese país mediante una muerte financiera, como en el caso de España y Portugal. Durante más de 1700 años, los judíos han estado lamentándose de su triste destino en el que han sido exiliados de su patria, a la que le llaman Palestina. Pero caballeros, si el mundo se diese Palestina sin ningún coste, ellos encontrarían alguna razón para no volver. ¿Por qué? Porque son vampiros, y los vampiros no viven entre vampiros. No pueden vivir solo entre su misma gente. Deben subsistir a costa de los cristianos y otras gentes, no a costa de los de su raza. Y si no alejan a los judíos de esto, Estados Unidos, en esta Constitución, en menos de 200 años, habrán llegado aquí en tales números que dominarán, devorarán la tierra y cambiarán nuestra forma de gobierno, por la que nosotros, los americanos, hemos derramado nuestra sangre, dando nuestras vidas, nuestra sustancia, y puesto en peligro nuestra libertad. Si no le excluimos en menos de 200 años, nuestros hijos estarán trabajando en los campos para facilitarles su sustento, mientras ellos se quedarán en las casas de cambio frotándose las manos de alegría. Les advierto, caballeros, si no excluyen a los judíos definitivamente, vuestros hijos maldecirán sobre vuestra tumba. Los judíos, caballeros, son asiáticos. No importa que se les deje nacer, quieran donde quieran, o cuántas generaciones les alejen de Asia. Nunca serán de otra manera. Las ideas de esta gente no se ajustan a las de los americanos, y no lo harán aunque vivan entre nosotros durante 10 generaciones. No cambiarán. Como un leopardo nunca podrá cambiar las manchas de su piel. Los judíos son asiáticos. Son una amenaza para este país si se les permite la entrada y deberían ser excluidos por esta Constitución, del original guardado en el Instituto Franklin, en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. Esta predicción fue hecha durante una charla alrededor de la mesa durante los descansos, chit-chat around the table during intermissions,
en la Convención Constitucional de Filadelfia de 1787. Esta cita fue reflejada en el diario de Charles Cotesworth, un delegado de Carolina del Sur. El tema judío también es un tema tabú en nuestra sociedad, que tilda de antisemita, término inexacto, porque los verdaderos semitas son los palestinos, no los judíos sionistas házaros, o intolerante a cualquiera que se atreva a cuestionarlos en lo más mínimo. En capítulos posteriores detallaremos del judaísmo de Hazaria. Por eso Franklin los llama asiáticos. Desde sus orígenes hasta los conflictos en Oriente actuales y su papel en otras organizaciones internacionales globalistas, además de la banca, CRF, Club Bilderberg, Comisión Trilateral, entre otros. El conocimiento es riqueza. Gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegros.